Me quedé en silencio mientras ella destruía todo. Me llamo Mateo, tengo 39 años y vivo con mis hijos en las afueras de Denver. Hace una década me casé con Daniela. Nos conocimos cuando teníamos 29, en una fiesta universitaria en Boulder. No fue una historia de película, pero sí una de esas en las que uno cree que puede construir una vida real, trabajo, hijos, rutinas, amor. Nos fuimos juntos a la vida adulta como dos ilusos aferrados a un mismo sueño. Tuvimos 2 hijos, Bruno, de 8 años, y Alma, de 5. Pensaba que el mayor reto que me tocaría enfrentar sería explicarles a ellos cómo funciona este mundo, no ser yo quien tuviera que romperles la imagen que tenían de su madre. Pero a veces el golpe no viene de afuera, sino de adentro. ¿De quién más confías? Todo comenzó con detalles tan mínimos que me hacían sentir ridículo por siquiera notarlos. Un perfume nuevo, uno que nunca usó antes. Respuestas más cortas, secas, como si cada palabra que me dirigía le costara. El beso matutino, ese que antes era un gesto automático de cariño, ahora se sentía más como un trámite. Frío. Ajeno. Pero lo más evidente fue el teléfono. Daniela, que solía dejar el celular en cualquier parte de la casa, ahora lo llevaba a todas partes. Incluso al baño. Le puso una nueva clave y empezó a reaccionar de forma nerviosa si Bruno o yo nos acercábamos cuando estaba usándolo. Y su risa sonaba falsa. Como si cada gesto de alegría hubiera sido ensayado. Yo me levantaba todos los días a las 5 para ir al trabajo, y cada noche me iba a dormir con esa incomodidad en el pecho, como si algo no cerrara del todo. Me repetía que era el estrés, que el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas, que seguramente estaba siendo paranoico. Hasta que un martes cualquiera, mientras esperaba mi café en un Starbucks cerca de la oficina, la vi. A Daniela. Sentada en una mesa, con un tipo que no reconocí. Él le acariciaba la mano, y ella sonreía. Una sonrisa viva, cómplice, una que no me dedicaba a mí desde hacía meses. No me vio. Yo sí la vi. Y en ese momento supe que no iba a enfrentarla de inmediato. No iba a explotar, no iba a gritar, ni a pedir explicaciones. Iba a hacer algo peor. Iba a dejar que fuera su propia mentira la que la hiciera caer. Pero para eso, necesitaba pruebas. Y paciencia. Nunca fui un experto en tecnología, pero algo sabía. En una tablet vieja que Daniela usaba a veces para ver Netflix, instalé un software espía. Nada sofisticado, pero lo suficiente como para empezar a ver parte de sus mensajes. No todos, pero lo suficientes. Fue como encender una linterna en una habitación oscura. Lo que encontré me revolvió el estómago. El tipo con el que se veía se llamaba Rodrigo. Compañero nuevo en la oficina de seguros donde trabajaba Daniela desde hace años. Los mensajes parecían escritos por adolescentes en plena euforia hormonal: te extraño, no aguanto las ganas de verte otra vez, me muero por esa boca tuya. Y luego, las selfies. Desde el baño del trabajo. En ropa interior. Yo miraba esas imágenes con las manos temblorosas, no por celos, sino por una mezcla de tristeza y rabia. Me sentía sucio, como si yo fuera el que estaba haciendo algo malo. Pero no podía parar. Cada mensaje nuevo era una confirmación de lo que ella me ocultaba, una puñalada directa a todo lo que habíamos construido. Lo más cruel era que, en medio de ese descubrimiento, seguíamos siendo una familia. Al menos, en apariencia. Así que decidí perfeccionar mi actuación. Me hice el tonto con una precisión casi quirúrgica. Le preparaba el desayuno, le decía que se veía más linda que de costumbre, la animaba a salir con sus amigas sin hacer preguntas. Mientras tanto, ella salía a revolcarse con Rodrigo. Y yo cuidaba a Alma. Jugaba con Bruno. Hacía la cena. Sostenía todo sin que se notara la grieta. Me preguntaba si me estaba volviendo loco, si esta doble vida que llevaba, el que sospecha y calla, el que actúa y espera, no me iba a terminar destruyendo. El momento más devastador fue el cumpleaños de Bruno. Teníamos la casa llena. Familia, globos, pasteles, fotos. Daniela y yo abrazados para la cámara, como si todo estuviera bien. Y ahí, mientras posábamos, el teléfono de ella vibró en su bolso. Yo lo vi. No puedo dejar de pensar en anoche. Me volviste loco. Seguí sonriendo. Ella no se dio cuenta. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi madre. Lo hice solo, en silencio, en el garaje. Como un perro. Como un hombre que sabe que todo se está cayendo, pero que aún no puede soltar. Lo más doloroso no fue la traición, fue esa parte de mí que todavía quería creer que todo tenía arreglo. Que, en algún punto, Daniela iba a despertar y entender el daño que nos estaba haciendo.
Que iba a elegir volver. Pero no. Ella ya se había ido. Solo que aún vivía bajo nuestro techo. Después de esa noche, se me cayó la venda por completo. Ya no compartía la casa con mi esposa. Compartía la casa con una extraña que usaba su cara, su voz, su ropa, pero que no era ella. Y mientras Bruno y Alma seguían viendo en ella a su mamá perfecta, yo la veía completa. Con su lado oculto. Con su doble vida. No pude quedarme de brazos cruzados. Empecé a seguirla. No fue difícil. Daniela pensaba que yo era rutinario, predecible, el tipo que sale de trabajar y va directo al sofá. Nunca imaginó que, por semanas, estuve armando un archivo detallado, fechas, lugares, capturas de pantalla, registros de ubicación, incluso entradas del motel donde se veían. Una vez, me crucé a Rodrigo en un Home Depot. Ni me miró. No tenía ni idea de quién era yo. Me bastó con eso para entender que no era su primera vez con una mujer casada. Y probablemente no sería la última. Lo más difícil de todo no fue seguirla, ni armar el dossier con pruebas. Lo más difícil fue mantener la máscara puesta. Porque yo no soy actor. Nunca lo fui. Pero tuve que convertirme en uno. Reí en escenas que me daban náusea. La abracé sabiendo que ese cuerpo ya no me pertenecía. Me acosté a su lado después de saber que unas horas antes estuvo con otro. Y sí, suena enfermizo, lo sé. ¿Por qué no la enfrenté? ¿Por qué no la eché de la casa de una vez por todas? Porque no era suficiente. No quería solo terminar la relación. Quería que se rompiera desde adentro. Quería que se mirara al espejo y no pudiera reconocerse. Que el peso de sus actos no viniera de mí, sino de ella misma. Quería que se derrumbara desde el silencio. Durante esas semanas, Daniela empezó a comportarse diferente. No conmigo, con todo. Más suave, más empática, más atenta. Como si algo la estuviera desgastando por dentro, como si la culpa hubiera empezado a colarse por las rendijas de su fachada. Me preguntaba si me sentía bien. Me compraba las cervezas que me gustaban. Un día, incluso, me dejó una nota en la mochila que decía, gracias por ser tan paciente conmigo. Estoy rara últimamente, pero lo valoro. Me quedé una hora mirando esa hoja. ¿Era un intento de redención? ¿O apenas un gesto vacío? No lo sé. Tal vez en su cabeza estaba empezando a construir una narrativa para no verse como la villana. Un domingo por la tarde, mientras los niños dormían una siesta, me ofreció salir a caminar los dos solos. Fuimos al parque que solíamos visitar cuando recién nos mudamos al vecindario. Ese lugar tenía historia, y por eso mismo, caminar por ahí con ella se sintió como una burla a todo lo que fuimos. Se agarró de mi brazo, como antes. Caminamos en silencio por unos minutos. Luego me preguntó, con una voz tenue. ¿Tú crees que estamos bien? Me tomó por sorpresa, pero no dejé que se notara. Sí, le dije. Me parece que estamos tranquilos. ¿Tranquilos? Repitió, como si esa palabra la raspara por dentro. Y en parte era cierto. Había paz. Pero una paz de cementerio. Una quietud que no nace de la armonía, sino de la ausencia total de vida. Su mirada cambió. Como si, por un instante, sospechara que yo podía estar ocultando algo. Qué ironía, ¿no? Justo ella, que tenía un universo de mentiras escondido en la cartera. Fue en ese instante que supe cómo tenía que terminar esto. No bastaba con mostrarle las capturas. No bastaba con gritarle lo que sabía. No bastaba con romperle la fachada delante de los niños o de sus padres. No. Tenía que ser más preciso, más quirúrgico. Tenía que verla caer sin que pudiera escaparse. Y ahí fue cuando pensé en Luciana, su hermana. Luciana siempre me tuvo buena estima. Nunca se metió en nuestra relación, pero era muy cercana a Daniela. Vivía a unos 40 minutos, tenía 2 hijos también, y era de esas personas que huelen una mentira a kilómetros. No sabía nada. Así que le escribí para invitarla a cenar. Le dije que quería mostrarle unas ideas para el aniversario. Fue mi pretexto. Esa noche, preparé la escena como si estuviera montando una obra de teatro. Cena sencilla, copa de vino, un par de chistes sobre lo torpes que son los niños a la hora de vestirse solos. Nada fuera de lo normal. En un momento, le dije. Estaba pensando en armar un álbum para el aniversario, ¿no me ayudas a elegir algunas fotos que valgan la pena? Luciana me miró raro, pero aceptó. Abrí la laptop. Primero, fotos familiares, vacaciones, cumpleaños, navidades. Después, una carpeta sin nombre. La abrí. Capturas de pantalla. Ubicaciones.
Fechas. Mensajes. Pasaron 2 minutos sin que ninguno de los dos dijera una sola palabra. Solo el clic del mouse pasando de imagen en imagen. Hasta que alzó la vista y me dijo: ¿Desde cuándo sabes esto? Desde hace casi 3 meses, le respondí, sin dramatismo. Cerró la computadora. Me abrazó. Lloró. No por mí. Lloró por su hermana. Supongo que por la desilusión. Por la vergüenza. Por el dolor inevitable de saber que alguien tan cercano destruyó algo tan frágil. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Y yo respondí: lo que tenga que hacer. Pero todavía no. No sé si fue traición mostrarle todo eso a alguien de su propia sangre. No sé si crucé una línea. Pero necesitaba una testigo. No de lo que ella había hecho, sino de lo que yo estaba soportando. A partir de esa noche, algo dentro de mí cambió. No afuera. Por dentro. Era como si el simple hecho de compartir el secreto me hubiera redistribuido el peso. La carga era más liviana, pero la tensión se intensificó. Ya no era solo yo el que sabía. Había otra persona, alguien que podía leer mis gestos, que entendía la máscara que llevaba puesta todos los días. Luciana me llamó 2 días después. Me dijo que no podía dormir desde que vio las pruebas. Que se sentía traicionada también. Que no entendía cómo Daniela había podido hacer algo así. Y me preguntó, de nuevo: ¿por qué no la enfrentas ya? ¿Por qué no la echas de la casa? ¿Por qué sigues callando? Y no supe qué responderle. Porque en el fondo, tenía miedo. Sí, tenía miedo. No a Daniela. No a Rodrigo. Tenía miedo del impacto. De la explosión. De lo que esa confrontación podía hacerles a Bruno y a Alma. Miedo a ver sus caritas confundidas mientras su mundo se deshacía sin entender por qué. Miedo a que el daño fuera irreversible. A que el recuerdo de su madre, esa imagen limpia que aún conservaban, se les quebrara en 1000 pedazos frente a mis ojos. Por eso no lo hacía. Por eso seguía jugando este juego cruel. Porque todavía no era el momento. Pero esa cuerda no podía tensarse para siempre. Una noche, Daniela llegó tarde. Más de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión importante en la oficina. Estaba maquillada, con el cabello arreglado como para una cita, no para una junta. La saludé con un beso en la mejilla y le ofrecí un plato de comida que había dejado servido. ¿Y los niños?, preguntó. Dormidos. Hoy fue un día largo para ellos. Se sentó frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, no dijo ni una palabra. Ni una excusa forzada. Ni una mentira innecesaria. Solo comía en silencio. Y mientras la observaba, no vi a la mujer que fue mi compañera. Vi a una actriz cansada de su papel. Luciana me escribió al día siguiente. Me dijo que había hablado con su terapeuta. No para contarle los detalles, sino para desahogarse sin dar nombres. Me comentó algo que no esperaba. Me dijo que lo que tú estás haciendo es una forma de duelo. Como si estuvieras velando una relación que ya está muerta, pero que aún no puedes enterrar. Y tenía razón. Estaba viviendo un duelo en cámara lenta. A plena luz del día. Rodeado de rutinas que ya no significaban nada. Esa misma semana, encontré lo que necesitaba. La prueba final. Un video, corto, grabado por la cámara del mismo edificio donde compartíamos el arriendo con Daniela. Lo obtuve gracias a un amigo que trabaja en seguridad privada. En él se veía a Daniela entrando con Rodrigo al apartamento. Uno que pagábamos entre los dos. Uno que se suponía usaba como espacio ocasional de descanso entre turnos o para concentrarse. Ese video fue el punto sin retorno. Porque una cosa es leer mensajes. Otra es ver la escena con tus propios ojos. No había nada explícito, pero no hacía falta. Las risas, el modo en que se tocaban, la confianza con la que caminaban. Todo gritaba lo que ya sabía. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, llevé a los niños a casa de mis padres con la excusa de que quería pasar tiempo con ellos sin interrupciones. Era sábado. Daniela no trabajaba. Le pedí que se quedara en casa, que necesitábamos hablar. Ella notó el tono. Me miró con una mezcla de alerta y resignación. ¿Pasa algo? Sí. Pero quiero que hablemos con alguien más presente, le respondí. Voy a llamar a tu mamá. Puso una cara de desconcierto absoluto. Pero no se negó. Minutos después, teníamos a su madre en el comedor. Luciana también llegó, sin avisar. Yo la había llamado temprano. Nadie entendía del todo qué estaba por pasar, pero la tensión era espesa. Podías olerla en el aire.
Mateo, me estás asustando, dijo Daniela, con una sonrisa temblorosa. Quiero que les digas la verdad. A tu mamá. A tu hermana. Y a mí. Todo. Quiero escucharlo de tu boca. ¿De qué estás hablando? Del apartamento. De Rodrigo. De los meses que llevas mintiéndonos a todos. Luciana bajó la mirada. Su madre abrió la boca, pero no dijo nada. Daniela palideció. Yo, no entiendo de qué estás hablando, susurró, pero ya no tenía fuerza ni siquiera para mentir bien. Saqué mi teléfono. Reproduje un fragmento del video. No más de 10 segundos. No hizo falta más. Daniela se desplomó. No en llanto. En vergüenza. ¿Desde cuándo? Preguntó su madre, con voz quebrada. Desde hace tiempo, dijo Daniela, con los ojos vidriosos. Desde abril. Empezó sin querer, pero... No. No digas eso, interrumpí, sin levantar la voz. No intentes justificarlo. Solo termina de decir la verdad. Fue una estupidez, continuó. Me sentía vacía. No sé en qué momento me desconecté de ti. De todo esto. No planeé que llegara tan lejos. Pero llegó, dije. Y ahora estamos acá. Silencio. Luciana se puso de pie. La miró con una mezcla de lástima y furia. No dijo nada. Salió de la casa. La madre de Daniela simplemente suspiró, como si acabara de envejecer 10 años. Y yo sentí paz. No alivio. No alegría. Paz. Como si, finalmente, la guerra silenciosa hubiera terminado. Me voy a ir de la casa por un tiempo, dijo Daniela después. ¿Para qué pienses? Para que veas qué quieres hacer. No tienes que irte, le respondí. Ya tomé una decisión. Quiero el divorcio. Y quiero la custodia de los niños. Me miró. Su rostro ya no era el de siempre. Era el de alguien derrotado. ¿Me odias? Me preguntó. No. Pero ya no te respeto. Y eso es peor. Daniela se fue de casa ese mismo domingo por la tarde. No pidió explicaciones. No intentó pelear por los niños. Solo se marchó con una maleta y los ojos bajos. Me dejó una nota en la mesa del comedor, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Perdón, Mateo. No tengo otra palabra más. Perdón por todo. No la guardé. Tampoco la rompí. Simplemente la dejé ahí, como testigo mudo del fin de todo. Lo que vino después no fue fácil. Ninguna ruptura lo es, y mucho menos con 2 niños en medio. Bruno preguntaba por su mamá todos los días. Alma se despertaba algunas noches llorando, sin saber bien por qué. Durante semanas, fingí que todo estaba bien. Les dije que mamá necesitaba tiempo, que estaba resolviendo cosas importantes del trabajo, pero que los amaba mucho. Y era cierto. Los amaba. Pero ya no sabía cómo amar sin hacer daño. Yo me encargaba de todo. Las comidas, los baños, los cuentos antes de dormir, las tareas del colegio, las rabietas, los abrazos. Me convertí en padre de tiempo completo. Sin distracciones. Sin excusas. Y no lo digo como mérito. Lo digo porque era lo que había que hacer. Porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer por ellos. Mientras tanto, Daniela se mudó con Rodrigo. No fue algo oficial, pero Luciana me contó que lo supo por una prima lejana que la había visto con él saliendo de un supermercado, de la mano, como si fueran una pareja recién enamorada. No me sorprendió. Ya nada lo hacía. Empezamos el proceso de divorcio poco después. No fue una batalla. Ella no puso resistencia. Tal vez porque sabía que no tenía cómo defender lo indefendible. Tal vez porque parte de ella también quería cerrar todo y empezar de cero. No lo sé. Nunca quise averiguarlo. Lo que sí pedí, y lo hice con toda la calma del mundo, fue la custodia total de Bruno y Alma. No lo hice por venganza. Lo hice porque en todo ese tiempo que Daniela se escondía tras su doble vida, yo fui quien sostuvo la casa. Yo fui quien estuvo ahí cada día, cada noche. Yo fui quien vio cómo Alma aprendía a leer y cómo Bruno empezó a enamorarse del fútbol. Yo estuve. Ella no. El juez no tardó en decidir. Tenía las pruebas, los antecedentes, los testimonios. Custodia total para mí. Visitas supervisadas para ella. Daniela lloró cuando lo escuchó. No me miró. Solo lloró. No sentí placer. No sentí victoria. Solo vacío. Luciana me acompañó a la audiencia.
Se quedó en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando salimos, me dio un abrazo largo y me dijo: no sé cómo hiciste para aguantar tanto, Mateo. Yo no habría podido. Y le respondí: no lo hice por mí. Lo hice por ellos. Y era la verdad. Han pasado varios meses desde entonces. La vida no volvió a ser la misma. Pero tampoco quise que lo fuera. Ahora nos levantamos temprano, los llevo a la escuela, trabajo desde casa lo más que puedo para no perderme sus momentos importantes. A veces lloran. A veces preguntan. Pero también ríen, corren, se abrazan. Y yo, cada vez que los veo dormir, me repito algo: ellos merecen un hogar sin mentiras. Daniela los ve de vez en cuando. Los fines de semana, durante unas horas. Les trae regalos. Les cuenta historias. Juega con ellos como si todavía supiera cómo hacerlo. Yo no interfiero. No les hablo mal de ella. No necesito destruir esa imagen. La vida sola se encargará de mostrarles quién fue constante y quién no. Rodrigo, bueno, no sé nada de él. Ni quiero saber. Yo solo sé que, a pesar del dolor, sigo en pie. Y eso, en este contexto, ya es una forma de victoria. No me volví de piedra. No perdí la capacidad de confiar. Pero ahora tengo más claro que el amor verdadero no se basa solo en sentir, sino en estar. En elegir todos los días. En respetar incluso cuando nadie está mirando. Yo estuve ahí. Cada día. Cada noche. Y lo seguiré estando. Porque al final, no se trata de cómo nos traicionaron. Se trata de lo que hicimos después de que se rompió todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.